catch you if you fall. And if they laugh, then screw 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me, how's it feel sitting up there, feeling so hard but too far away to hold me? You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely thinking you can leave without me? Leave without me. You know I'm the one who put you out there, I don't know why. Tell me, how's it feel sitting up there, feeling so hard but too far away to hold me? You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely thinking you could leave without me? Leave without me. You know I'm the one who put you out there, I don't know why. Thinking you could leave without me. Leave without me. You know I'm the one who put you out there, I don't know why. Thinking you could leave without me. You tell me that you love 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 me.
love me. You tell me that you 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 love me. Ya podemos empezar, Orlando. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bienvenidos otra vez a nuestra cuarta clase del circuito para capacitadores de la educación del carácter. Voy a compartir un momentito. Bueno, como ustedes vieron, hoy nos toca la cuarta conferencia, que es Causas y Resolución de Conflicto. Para que recuerden un poco, ya hicimos 4 clases, empezando con la necesidad de la educación de carácter con el profesor César Regalado, Principios Universales y las Metas de la Vida, por el profesor Gustavo Giuliano, Prevención y Abuso de las Drogas, que fue ayer con el profesor César Regalado, y bueno, hoy nos toca Causas y Resolución de Conflicto. Para los que no pudieron participar las primeras 3 conferencias, están todos en la página de la Federación de Mujeres de América Latina en Facebook, o si no, la tenemos también en YouTube, que estamos compartiendo en el grupo para que no se pierdan nada, porque el certificado le vamos a dar a los que realmente han participado en todas las clases, ¿no? Así que vamos a introducir a nuestro profesor de hoy. El profesor Gustavo Giuliano es magíster en investigación educativa, profesor de ciencias de educación, se recibió en la Universidad Argentina John F. Kennedy en Buenos Aires, es diseñador gráfico y publicidad. Él trabaja como docente universitario desde el 2018 con especialización en tutorías de tesis y más de 30 años de experiencia en educación no formal, o dando conferencias justamente de la educación de carácter orientada a la capacitación en liderazgo e inteligencia emocional.
En todas sus clases universitarias se toma el tiempo para transmitir parte del material de la educación del carácter y valores familiares. Desde 2018 hasta ahora, él enseña en la Universidad Nihon Gakko de Asunción. Es una universidad de origen japonés y muy buena universidad. Docente de carrera de grado, docente de carreras de posgrado. Él también es director del académico de la Academia de Liderazgo para América Latina, ALPAL, que está en formación. Ya están dando, ya tienen cursos, pero están todavía formándose. Y cursando en este momento el doctorado en educación con énfasis en gestión educativa del Instituto Nacional de Educación Superior de Asunción. Y casado con Roswitha Duck, y tenemos 5 hermosos hijos y una nieta. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista de hoy con un fuerte aplauso. Ahí está. Espera un poco que le tengo que reactivar el audio. Ahí está. Hola. Rolando, ¿Me escuchan? ahí está. Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, tardes, noches. En algunos países más tarde que noches. Bueno, qué bien. Bueno, me disculpo que ayer no estuve, estaba en clase y bueno, no pude participar de la magistral conferencia de nuestro profesor César Regalado. Ya tengo su PowerPoint, así que lo voy a estudiar más tarde. Lo importante de resaltar es que nosotros hemos estado explicando, en el caso mío, cuando me tocó dar la primera presentación, abordé los principios universales. ¿Se recuerdan? ¿Qué es esto? Esto es que significa que detrás, ¿no?, está el soporte, está el cimiento para poder sostener los valores, para poder llevarlos a la práctica, porque sin los principios, que son estables, duraderos y para siempre, los valores mismos pueden tambalear, ¿sí? Entonces es como una base, como una base causal, si se quiere, para poder llevar a la práctica los valores en el día a día. Entonces, en muchos casos, bueno, se da que muchas de las grandes religiones del mundo tienen esos principios por sobre todas las cosas que sustentan los valores que practican, y eso es lo que lo hace más fuerte. Por eso la continuidad en los años, ¿no? Son religiones milenarias. Y en cambio, si nosotros, bueno, tomamos simplemente los valores sin los principios, puede ocurrir digamos, la posibilidad de que se deterioren en nuestro día a día. Por eso nosotros empezamos explicando los principios universales, y es una de las conferencias que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Cuando como educadores necesitamos siempre refrescar de que existen causas en todas las situaciones de la vida. Por eso hablamos de la ley de la causalidad, y es en sí el motor, ¿no? Es como el punto de contacto para poder generar un movimiento y poder ir hacia un resultado, ¿no? Y tenemos que descubrir eso. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre las causas y la resolución de los conflictos, y voy a compartir la pantalla. Bueno, espero que sepan comprender que estamos en una posición de transmitirle, si se quiere, los conceptos básicos, pero que no son pocos. Entonces, creo que
si nosotros nos dedicamos un poquito ahora a escuchar y bueno, a anotar y después preguntar, podemos aprovechar bien esta presentación. Me parece que necesitamos una segunda instancia donde aquellos que realmente van a dar conferencias podamos tener un segundo módulo donde podemos darle participación a ustedes mismos y puedan incluso hacer sus propias presentaciones. Bueno, esto es algo que se me vino ahora, que lo estaba pensando hace tiempo, pero lo digo ahora, después veremos con los organizadores si es factible y en qué momento se puede realizar. Pero incluso sería bueno que existan ya un listado de voluntarios que quieran ir por ese camino seriamente, entonces tendríamos que ir a otra instancia. Bueno, entonces, también algo muy importante que necesitamos, una habilidad que necesitamos desarrollar es la búsqueda de material académico en los sitios académicos. Necesitamos fundamentarnos, argumentarnos, no alcanza con una opinión nuestra, con un pensamiento, y muchas veces queda más solidificado, digamos, más claro, más científico si lo argumentamos con un autor desde un artículo científico o académico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, la armonía es lo que todos desean, ¿no es así? No hay duda de esto, es el deseo de todos de alcanzar la armonía y la felicidad en nuestras vidas. Sin embargo, vivimos en conflictos. Esto es algo que se ha hecho muy reincidente, repetitivo, parece que es cíclico, que no hay forma de parar. La violencia, la agresión, los conflictos se ven a flor de piel. En los individuos, el estrés, el enfado, la falta de autoestima, las adicciones. También a nivel interpersonal, tensión en la pareja, riñas familiares, disputas con amigos y vecinos, conflictos en el trabajo y en los centros de estudio. Cuando hablamos de conflictos sociales, disputas legales, tensiones étnicas o raciales, abuso de poder, guerra, que es lo que hemos reincidido una vez más. El ser humano no termina de aprender qué es lo que ocasiona la destrucción de sí mismo, ¿no? Ahora, me gustaría hacer mención de este artículo. Un segundito, porque no me permite ver. Dice, Cultura y violencia en Latinoamérica. Es un artículo de Colombia, de un autor llamado Garzón. Es muy reciente, es muy importante buscar artículos que sean recientes. Y nos habla un poco de lo que es la cultura de violencia en Latinoamérica. Y dice, en América Latina es común la asociación entre violencia y criminalidad a los siguientes factores: crecimiento económico, equidad y calidad de vida, fortaleza del Estado de Derecho, la disponibilidad de armas de fuego, el narcotráfico, otras formas del crimen organizado y la cultura ciudadana. Dentro de este último factor, la cultura ciudadana, se ha analizado un fenómeno cultural que ha sido caracterizado y denominado de diversas formas. Fíjense lo que dice acá. Dice cultura del atajo, cultura de la ilegalidad, cultura del dinero fácil, delito aspiracional. Este último tiene que ver con el hecho de querer estar enmarcado en tener, por ejemplo, ropa de marca, un reloj de marca, auto de marca, todo aquello que el consumismo propone, ¿no? Latinoamérica tiene este perfil.
Entonces, y esto está instalado así. Esto es un estudio y está instalado en nosotros. Por eso es importante, digamos, investigar para poder con propiedad explicar a la gente que nos sigue, aquellos que quieren profundizar estos temas. Necesitamos poner en contexto, digamos, cuáles son aquellos conflictos o qué cultura nosotros tenemos en Latinoamérica. Bueno. Un segundito que voy a volver a poner la pantalla bien, acá. Bueno, entonces, esta presentación la vamos a dividir en dos partes. ¿Cuáles son las causas y las raíces del conflicto? Y dos, ¿de qué forma resolvemos los conflictos? Esto es genérico, vamos a poder aplicarlo en cualquier conflicto de los que estuvimos hablando anteriormente, lo vamos a poder aplicar a ese tipo de conflictos. Así que vamos directamente a la primera parte. Primero debemos entender de que todo ser tiene propósitos duales. Habíamos estudiado de que existe la dimensión de la mente y la dimensión del cuerpo, ¿no es así? Entonces, la mente está más dispuesta al propósito del conjunto, a beneficiar a otros. La mente piensa más allá de sí mismo. En cambio, el cuerpo no, está localizado en sí mismo, en sus propias necesidades básicas comunes, así que atiende al propósito individual, se beneficia a sí mismo. Entonces, dividimos al ser como mente y cuerpo, pero también con dos propósitos bien definidos, ¿no? Vamos a ver entonces que cuando nosotros priorizamos el propósito del conjunto por sobre el propósito individual, exaltamos ¿qué? El altruismo, ¿sí? Somos personas altruistas cuando estamos enfocados de esta manera. Sin embargo, cuando nosotros ponemos por encima del propósito del conjunto, el propósito individual, obviamente entramos en la esfera del egoísmo, ¿sí? Por supuesto, tiene que ver la motivación detrás, ¿no? La motivación de por qué estoy haciendo esto. Y si yo estoy ahora, por ejemplo, vamos a suponer, antes de venir acá, antes de estar enfrente de ustedes, bueno, me aseo, me preparo, leo, repaso la conferencia, eso tiene que ver con el propósito individual, ¿sí? Pero está directamente relacionado al propósito del conjunto. Entonces, en ese sentido, me preparo para hacer una acción altruista, que tiene que ver con el propósito del conjunto. Están íntimamente vinculados lo que yo hago en privado con lo que hago en público. Y esto es también un tema de debate. En la sociedad que vivimos, en muchos aspectos progresista, hace como una deconstrucción de la vida del ser humano, deconstruye, ¿sí? Separa, disocia el ser mismo, o sea, lo disocia, hace que el cuerpo sea una cosa y la mente sea otra cosa, ¿no? Genera un conflicto internamente. Bueno, sobre la deconstrucción vamos a hablar en la siguiente presentación, ¿no? Cómo la deconstrucción deterioró al ser humano. Entonces, esta es la realidad. Estamos en una situación de conflicto interno entre el egoísmo y el altruismo. Ahora bien, les voy a hacer mención de un trabajo también que encontré en la web. Voy a sacarlo también así porque me está tapando el título. Dice: la vida política es un reflejo de la vida cotidiana, ética aristotélica. De Rodríguez Huertas, es un artículo reciente, es de Colombia, ¿sí? Y dice: se dice que la vida política es un reflejo
de la vida cotidiana. Todo político ha empezado como cualquier persona, con unos valores que le heredan sus familiares y con una respectiva educación. La ética será un elemento central en su educación, pues esta se verá reflejada en la manera de gobernar. El presidente que gobierna un país lo hace de acuerdo con las enseñanzas que recibió, así como el carácter que ha ido formando física y mentalmente a través de su crecimiento. Hoy en día existe una ambivalencia, dice Huertas, entre lo político y lo ético. Se escuchan frases como el que gobierna, gobierna aunque gobierne mal, o que roben pero que hagan algo. En Argentina decía que al menos por 2 años no roben. Bueno, o sea, es algo muy común. Esto es una manera de una idiosincrasia latinoamericana que lamentablemente nos persigue, está acosando y es la que nos tira hacia abajo en relación al crecimiento, a la calidad de vida. Dice, la virtud es un modo de ser que le permite al hombre dirigirse hacia el bien. Una frase aristotélica. Entonces, necesitamos entender que sí existe una relación entre la vida cotidiana y la vida política, así como también entre la vida privada y la vida pública. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para transmitir eso a los jóvenes? Es fundamental que ellos enganchen, se vuelvan a enganchar, que vuelvan a unir, a conectarse. Es como dos cablecitos que están desconectados, a veces chispean, se conectan, después se desconectan, ¿sí? Así que es fundamental que nosotros guiemos a nuestros jóvenes a entender la íntima conexión que existe entre la vida cotidiana y la vida pública. Bueno, voy a reponer entonces la pantalla. También tengo un problema con algo que me tapa. Los conflictos familiares. Los conflictos familiares, y nos vemos acá, los integrantes de la familia buscan sus intereses particulares sobre el bienestar de la familia, ¿sí? Otra vez, centrado en el propósito individual y no en el propósito del conjunto. Por eso vienen los problemas de infidelidad, asuntos de dinero, rivalidad entre hermanos, prioridad en sus carreras. O sea que hay mayor preponderancia egocentrista. Por otro lado, los conflictos sociales, grupos y naciones buscan sus intereses particulares por encima del bien común global. Abuso de poder, tensiones étnicas y raciales, disputas legales, guerras. Eso muestra que existe una mayor preponderancia egocentrista. Por más que uno quiera defender su nación o quiera hacer algo, digamos, invadir a otro para defender su nación y defender sus intereses, está en una esfera de preponderancia egocentrista, ¿no? Entonces, todas esas cosas, estas perlitas, digamos, nos muestran que hay una causa a todo eso. Entonces estamos partiendo que el egoísmo es una de las causas fundamentales, y obviamente que si nosotros dirigimos correctamente el propósito del conjunto, vamos a tener una vida más altruista, cada vez más altruista. Entonces el concepto fundamental para la bondad es vivir para los demás, buscar la felicidad de los demás. Esto es repetitivo, pero es un pilar fundamental y un ejercicio que debe existir en nuestra vida diaria, porque esto nos conduce a la autodisciplina. Esta autodisciplina o el autocontrol de las emociones es clave para poder
evitar los conflictos. Si yo no tengo autodisciplina y autocontrol propio, va a ser muy difícil que yo pueda mediar un conflicto o intervenir o resolver mi propio conflicto. O sea que todo requiere de un entrenamiento. Obviamente que así, de esa manera voy a ser más responsable, empático, respetuoso, generoso, honesto, justiciero y fiel, ¿no? El amor verdadero que habíamos explicado anteriormente tiene todas estas características que nosotros necesitamos incorporar. Va más allá de la religión, pero tiene que ver, repito, con, o sea, desde la óptica de la Federación de Mujeres, este amor verdadero está enraizado en la ética de Dios, del Creador, ¿no? Entonces, así como Él invirtió de sí mismo para la creación del universo y se vació a sí mismo en un 100%, así también la humanidad debe responder en la misma intensidad, ¿no es así? Entonces, esa sería la acción misma del amor verdadero, ¿no? Dar en forma incondicional, invertir y olvidar, perdonar, ser incambiable y sin fin, enraizado en principios y en propósitos elevados, fruto de un buen carácter, ¿no? Cuando vivimos así tenemos fruto, nuestro fruto es un buen carácter. Ahora bien, si estamos parados del lado del egoísmo, que es la base del mal, y vivimos para nosotros mismos, vamos a ir en busca de estos contravalores o disvalores, ¿sí?, que nos presenta el egocentrismo, que es la lujuria, la explotación, el prejuicio, la codicia, la venganza y la arrogancia. Todo esto nos va a impedir naturalmente ser altruista. No vamos a poder desarrollarnos como personas de bien, ¿no? No podemos ser personas virtuosas que vayan en busca del bien, como decía Aristóteles. Entonces, el amor falso es completamente al revés que el amor verdadero. Vive solo para el beneficio de uno mismo, da en forma condicionada, calculando la recompensa. Por eso siempre aconsejo de dar y olvidar. O sea, lo que sea, poco o mucho, darlo, pero no pedir nada, no prestar, no presten. Porque eso genera, prestar genera toda una tensión innecesaria. Bueno, es un pequeño consejo. Mantener resentimientos, cambiable y dura poco, sin principios o sin un propósito elevado, fruto de un carácter débil. Cuando nosotros vivenciamos el amor falso, nuestro carácter es débil y obviamente ingresamos a un mundo de adicciones, ingresamos a un mundo donde creemos que vamos a sustituir ese amor original que nos falta con las adicciones, ¿no? No, y no vamos a poder encontrar nunca el fin, ¿no? Es decir, porque una adicción trae otra y otra y otra, y como ya no vamos a experimentar lo mismo que experimentamos al inicio, que fue muy fuerte y extasiado, entonces intensificamos las cantidades para poder pensar de que vamos a sentir más ese amor y ese amor original que anhelamos en nuestro interior. Pero no es así. Vamos en busca de la destrucción de nosotros mismos, ¿no? Las actitudes y acciones basadas en el amor falso promueven los conflictos, la ira y los celos, la infidelidad y la promiscuidad, la falta de respeto y la rebelión, violencia y asesinato. Hay niveles de conflicto en el individuo, en las familias, en los grupos, en las naciones, en bloques de naciones. Y vamos directamente a la fuente de los conflictos familiares. Distorsiones ancestrales del amor son pasadas a las generaciones siguientes, cuando hay distorsiones. Las limitaciones de los padres conducen
a las dificultades psicológicas de los hijos. Todo esto es causal. Estamos viendo que hay una causa a nuestra manera de reaccionar, a nuestra manera de actuar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de dirigir, nuestra manera de gobernar. Hay una causa. Por eso hablamos de la vida cotidiana, que de ahí, desde el hogar, viene todo. Es decir, el 80% de la construcción psíquica, mental, espiritual de un ser humano está en el hogar. Y de ahí entonces salimos a la sociedad. Las tradiciones familiares disfuncionales continúan de generación en generación. Alcoholismo, abuso en la pareja, infidelidad, juego. Esto es algo que es cíclico, ¿no? Y parece que no se puede cortar, ¿no? También lo que son las raíces de conflictos nacionales. Los delitos y los crímenes nacionales pesan sobre las futuras generaciones, resentimientos étnicos e históricos. Y acá yo quería hablar un poco también, basado en algunos estudios, sobre qué es la empatía histórica, ¿no? Porque obviamente que cada uno de ustedes que vive en sus países tienen alguna historia de dolor, de sufrimiento, de guerra, donde ha quedado mucho resentimiento y las personas, en vez de ser empáticos históricamente, lo recuerdan con una memoria de resentimiento y enfatizan en ese resentimiento, ¿no? De la educativa de Argentina, que fue hecha bueno, en tiempos de Néstor Kirchner, se hizo un apartado donde se enfatizaba en la memoria bueno, del abuso de los militares, por ejemplo, ¿no? Pero con un tono resentido. Entonces, acá nos dicen algunos autores que el concepto de empatía histórica es la habilidad de comprender los marcos de referencia de los personajes históricos en base a hechos y acontecimientos históricos, sin tratar de identificarse o simpatizar con sus sentimientos, ¿no? Entonces, es como, les voy a poner un ejemplo. Acá en Paraguay, la guerra de la Triple Alianza trajo mucho resentimiento con los países limítrofes, ¿sí? Entre Brasil, Argentina y Uruguay. Y hay un lugar donde, digamos, se llama Eusebio Ayala, me parece, ¿no? Es la ciudad, donde tuvieron una batalla los paraguayos con brasileros, preponderantemente, y se llama la batalla de los niños de Acosta Ñu, ¿no? Y los niños salieron a defender su territorio y dieron su vida. Entonces, nosotros hemos participado de actos ahí, y bueno, ¿y cómo nosotros tenemos que ver esto? Porque si yo estaba presente y era uno de los agresores, como argentino, digamos, ¿no? Entonces era para que me lincharan prácticamente en ese acto. Sin embargo, yo les hablé acerca de la empatía histórica y la importancia de exaltar los valores que esos niños practicaron en ese momento por su patria. Pero ¿de qué sirve generar un resentimiento? Entonces, acá está lo que acá dice evitar el presentismo, a fin de interpretar las creencias y comportamientos de los personajes históricos
del mejor modo posible, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hoy estoy dando una charla como líder político y no sé, y quiero mover a la gente con un resentimiento, entonces me voy hacia atrás y digo, porque nosotros nos han robado territorio a partir de la guerra de la Triple Alianza y eso no lo vamos a permitir más. Sí, no lo vamos a permitir más. Entonces estoy usando un sentimiento, estoy usando un resentimiento, digamos, para poder guiar mi charla y conducir a la gente, en vez de tener empatía histórica y decir, bueno, gracias, tenemos héroes en nuestra nación, tenemos que lograr de que más jóvenes sean como aquellos niños de Acostañú, ¿no? Que dieron su vida por la nación. Bueno, entonces lo que quiero enfatizar con esto, más que nada, es decir que no podemos construir nada sobre una memoria de resentimiento, ¿no? Necesitamos ir en busca de la empatía histórica. Y entonces tenemos que tomar una decisión. Estábamos en el pasado, ahora tenemos enfrente el futuro, ¿no? Y dice, entonces, en cada persona recae la responsabilidad de repetir el problema o, por el contrario, brindar una solución, ¿no? Entonces, más allá de que yo heredé de mis antepasados pésimas conductas, maneras de ser incorrectas, lo que sea, yo a partir de ahora voy a hacer un nuevo comienzo, ¿no? Y voy a cortar con todo aquello. No voy a repetir eso, pero tampoco me voy a resentir con las personas, sino que voy a comprenderlas, voy a ser empático con ellos para poder entonces lograr incluso restaurar o que se restauren esas personas, ¿no? El valor de resolver los conflictos permite a las partes comunicarse Apagaste tu micrófono. ¿Hola? Parece que se apaga automáticamente, no sé, alguien. Bueno, entonces permite a las partes comunicarse y cooperar para el beneficio mutuo, ¿no? Termina con el bloqueo y el aislamiento. Libera tiempo y energía para crear y progresar. Termina con el malgasto de los recursos necesarios para la defensa y la agresión. Alivia y libera al individuo, ¿no? Esto es lo mismo que se puede dar entre dos naciones, ¿no? Si hay una buena voluntad de resolver el conflicto, entonces libera tiempo y energía para crear y progresar. Termina con el malgasto de los recursos necesarios para la defensa y la agresión y alivia y libera a los individuos de esas naciones, ¿no? Bueno, ¿de qué forma resolvemos los conflictos? Vamos para la segunda parte. Y dice, ¿resuelven las luchas el conflicto? Las luchas pueden ser necesarias para la autodefensa, para defender al débil. Sin embargo, las luchas no resuelven el conflicto. Si dejamos a la persona igualmente resentida, por más justicia que uno quiera hacer, por más defensa del más débil, defenderlo golpeándolo al otro, esa persona no va a quedar bien. En algún momento va a buscar venganza, o va a quedar resentida, o salvo que alguien le ayude a restaurar su actitud, ¿no? Entonces, derrotar un enemigo no resuelve o responde a sus quejas o termina con su odio o enfado. El derrotado puede ser tentado a buscar venganza. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial,
Alemania quedó devastada. Por más que se firmaron convenios de paz, el resentimiento no cesó y surgió un personaje como Hitler, que fue el impulsor de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el ejemplo bien claro de que las luchas no resuelven el conflicto, ¿no? Solo acuerdos no resuelven los conflictos, se necesita una reconciliación genuina. La hostilidad profunda debe ser resuelta, en profundidad. En caso de crisis, intervención en la crisis, para parar el abuso y salvar a las víctimas de sufrir más daños. Entonces, la resolución del conflicto llega a ser posible, ¿no? Esto está bien como primeros pasos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos para la resolución de los conflictos. Primero, debemos pasar del egoísmo al altruismo, luego de lo equivocado a lo correcto, y luego la relación rota a la relación de afecto. Estos son los elementos que constituyen la resolución de conflicto. Fíjense que las bases para la resolución de conflictos, vamos a considerar dos partes, puede ser un hombre y una mujer, puede ser amigos, amigas, pueden ser grupos, pueden ser familias, pueden ser áreas de trabajo, en fin, le podemos poner las dos partes que ustedes más quieran, ¿sí? Tiene que existir inevitablemente para la resolución de conflictos valores éticos y morales. Si no existe esto, muy difícilmente las partes se van a encontrar. Entonces va a ser requerible un mediador para poder unir las partes. Entonces, pero lo ideal en este caso, y este tipo de conferencias está dirigido para que, como nosotros como líderes sociales, podamos instruir a nuestras personas que puedan por sí mismos hacer la resolución de conflictos. Entonces, obviamente, de primera instancia, uno de los dos tiene que tener valores éticos y morales para poder iniciar el acto de la resolución de conflicto. Por lo menos tiene que mostrar el camino de cómo resolverlo. Y luego, obviamente, la otra parte va a activarse también, ¿no? Y si no, hay que tener paciencia en este caso. Las bases para la resolución de conflicto es, hay que entender también que nosotros estábamos en un estado de armonía previamente, tuvimos el conflicto, se perdió, se rompió la relación, estado de conflicto, y necesitamos, obviamente, recuperar o restaurar esa relación rota, ¿no? Esto se va a dar a través de lo que llamamos condiciones de indemnización, o sea, son a través de restituciones, pagos, disculpas, de la forma que sea, nosotros tenemos que empezar a restituir. Nosotros no podemos hablar con alguien de la nada si acabamos de insultarlo hace unas horas. O sea, voy a tener que establecer alguna condición para poder acercarme a la persona, ¿sí? Y eso requiere de un autocontrol, de autodisciplina, de concentración, de meditación, de oración, de la manera que sea necesaria para poder iniciar esta restauración, ¿no? Esfuerzos para revertir el proceso por el cual la armonía original se rompió. Entonces, ¿cuáles son estas fases de la resolución de los conflictos, ¿no? Hay tres. Primero, reflexión y reorientación. Segundo, reversión y restitución. Y tercero, reconciliación y renovación. Vamos a ir una por una. La primera es justamente utilizando los elementos de la resolución de conflictos, es pasar de una posición egoísta a una posición altruista. Y todo eso se va dando en la mente nuestra. Es un proceso de la mente, es un proceso interior, ¿sí? Entonces, ahí estamos reflexionando, reorientándonos a nosotros mismos. Identificar cómo uno ha contribuido al problema.
reconocer cómo afectó los sentimientos del otro, examinar nuestra conciencia y evaluar nuestra actitud y comportamiento. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con uno mismo. Este proceso es inevitable si queremos resolverlo. Recordar los valores éticos y morales como la empatía, el respeto y la responsabilidad. O sea, empezar a traer otra vez toda esa fuente de conocimiento de valores que adquirí en algún momento, que eran de vital importancia, son de vital importancia, pero que los dejé de lado y por eso vino el conflicto. Entonces necesito reflexionar y reorientarme, ¿no? También considerar cómo uno pudo haber manejado el problema de forma diferente. Todo esto debe pasar dentro de mi mente. ¿Qué se podría hacer mejor la próxima vez? Decide tomar responsabilidad por lo que uno contribuyó al conflicto. Planea cómo hacer la reparación. Esta sería como el cierre de esta etapa de reflexión y reorientación, ¿no? Entonces, una vez que reflexioné, por eso todo pasa por el intelecto, por la emoción y por la voluntad. Pero intelectualmente yo tengo que razonarlo. No alcanza con vivir la vida de una manera sin pensar, así, bueno, como vamos avanzando, recibimos golpes de la vida y sin tenerlos en cuenta, ¿no? Necesitamos realmente meditar sobre cada hecho que nos ocurre en la vida. Por eso hablamos en la conferencia que di anteriormente sobre la conciencia, ¿no? Entonces, nos libera del orgullo egoísta y de la culpa, esta reorientación y reflexión. Y dice, esto me gusta mucho, dice, penetra las murallas de la negación. O sea, llega al punto donde nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestras razones, nuestros puntos de vista, nuestras posiciones, nuestro poder, nuestro reconocimiento, nuestros títulos, nuestra fama, lo que sea, tiene que ser dejado a un costado. Si no, va a ser muy difícil ir a la siguiente fase. Permite que enfrentemos la vida con honestidad, incrementa la compasión por los demás, promueve el crecimiento interior, ¿sí? Sin duda que esta fase, la primera, va a promover el crecimiento interior. Vamos a la segunda. Dice, pasar de lo equivocado a lo correcto, ¿no? Entonces, revertir aquello que causó al otro sentirse herido y violentado, hacer restitución para reparar el daño hecho, estar abierto a recibir la restitución y corregir la injusticia. Todas estas cosas deben ya ser un paso activo, ¿no? En acción, o sea, ya tengo que tener un plan de acción para pasar de lo equivocado a lo correcto. O sea, ya pasó la fase mental, ahora viene la fase de la acción, ¿no? Entonces, de esta manera comienza el proceso de la restitución. Claro, encuentro una respuesta del otro lado también, ¿no? Entonces, las disculpas, pago completo por los daños, restitución mayor, por falta de sinceridad o por ofensas repetidas, ¿no? Es un ejemplo muy chico, pero en mi infancia nosotros jugábamos siempre a la pelota en la calle, ¿no? Ahí en la vereda. Y éramos rompedores seriales de vidrios, ¿no? Rompíamos vidrios permanentemente. En ese tiempo se usaba el vidrio, ¿no? El plástico, el acrílico, era el vidrio. Entonces, cada pelotazo era un vidrio menos, ¿no? Y yo me hice experto en colocación de vidrios, teniendo desde los 9 años, 10, 11, 12 años, creo que podría poner una vidriería tranquilamente, ¿no? Y hacíamos eso porque mi abuela me decía, siempre, tenés que restituirlo. Mi abuela me decía, tenés que ir y comprarlo y ponérselo, ¿no? Hay un episodio que no lo conté,
pero también mi abuela era muy, bueno, directora de una escuela había sido, así que imagínense. Ella me había dado dinero para ir a comprar pan, y traje el pan, pero el señor era un viejito, y se confundió y me dio un vuelto mayor de lo que me tenía que dar, era mucho dinero. Yo lo agarré y lo llevé corriendo a mi casa y se lo di a mi abuela. ¿Para qué se lo di? Fue lo peor que le pude haber dado. Me dice, anda a devolver ese dinero que no te pertenece. Entonces, bueno, esto también marca a las personas, ¿no? Nosotros, con pequeños ejemplos, podemos direccionar la vida de las personas, no solo de nuestros propios hijos, sino de los jóvenes con los cuales nos vinculamos. Restituir es importante, ¿no? Después, ambas partes son responsables de hacer los esfuerzos necesarios. No puede uno solo, tienen que ser los dos. Y asignar culpas no ayuda al proceso. Esto es lo que decía anteriormente, que en la primera fase mental es la que nosotros tenemos que absolutamente concretar, salir del egoísmo al altruismo. Entonces ahí ya no voy a asignar ninguna culpa, no va a ayudar al proceso. Si yo saco todo, la lista de lo que le quiero decir, esto simplemente va a traer más problemas, más distancia, más dificultades para poder resolver el conflicto. La última es reconciliación y renovación, ¿no? Salir de la relación rota a la relación de afecto, pero de afecto, no simplemente políticamente correcto o diplomáticamente correcto, firmamos un tratado y externamente nos sacamos una foto y ya está. No, tiene que ser genuino de adentro, ¿sí? Abandona el reclamo de la revancha, ¿no? Totalmente, ya no existe esta idea. Perdona y ábrete a recibir un perdón, resuélvete a ayudar al otro a cambiar, promueve la buena voluntad. Nos libera del odio y del resentimiento, ¿sí? Esta fase nos libera del odio y el resentimiento. Nos libera de ataduras que nos permiten comenzar de nuevo. Abre el camino del amor. Entonces, cuando hablamos de las responsabilidades del ofensor y el ofendido, en realidad, yo diría que el ofensor es porque fue ofendido y el ofendido también fue ofensor, ¿no? O sea, esto en realidad es aplicable a ambas partes. Puede ser que externamente uno haya recibido más golpes que el otro, pero por alguna razón la persona hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, tiene que haber claridad de que tanto el ofensor como el ofendido tienen sus responsabilidades y ir colocándose en los dos roles le va a ser mejor, ¿no? El ofensor, admitir el error, hacer restituciones, continuar hasta ser perdonado. Y el ofendido, que puede ser que haya sido ofensor en menor grado, pero tiene que considerar las faltas, aceptar la restitución y perdonar, porque en algún punto también fue ofensor. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante que se vea que ambas partes, si tuvieron un conflicto, ambas partes están como ofensor y ofendido, pero uno con un mayor rol en caso de que haya hecho algo muy fuerte, muy agresor, entonces tiene que tener ese rol de ofensor, pero también el ofendido tiene que reconocer que en algún punto fue ofensor. Entonces, virtudes que apoyan la resolución de conflictos sería la humildad, la generosidad y el servicio. Estas virtudes son las que restituyen cualquier tipo de conflicto: humildad, generosidad y servicio. Humildad, admitir que no siempre estamos correctos, abierto a aprender de otros. Generosidad, dar más allá de la conveniencia, ofrecer sin condición o expectativas de recibir, como el servicio, cuidar para satisfacer las necesidades del otro.
Y el mayor acto de amor es ganarnos a nuestro enemigo, dar incluso a aquellos que te han dañado, convertir al enemigo en un amigo, revertir antiguas tendencias de abuso y venganza, ¿no? Esto, en este caso, Martin Luther King nos decía: nunca nos desharemos de un enemigo al confrontar el odio con el odio. Nos desharemos de un enemigo al deshacernos de la enemistad. Y también el caso de Mandela y de Klerk en Sudáfrica, por el problema del apartheid, problema étnico, racial, entre raza negra y raza blanca. Fue si se quiere, un ejemplo de reconciliación, donde Mandela, habiendo estado 28 años en prisión por este mismo problema, bueno, él al salir, él tomó la iniciativa de pedirle a de Klerk, en este caso salió y llegó a ser presidente, y le pidió a de Klerk, aquel que lo puso en prisión, le pidió que se quedara y que trabajaran juntos para resolver el apartheid, ¿no? El apartheid. Y de ahí fue que recibieron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? También la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Por qué no traer las Escrituras, que también son libros que han dejado huellas en la humanidad, ¿no? El reencuentro entre Esaú y Jacob, después de 21 años, si podemos leer el Génesis 33, 1-7. Este también ha sido un ejemplo de reconciliación, pero se basó fundamentalmente en que Jacob ganó su corazón a su hermano Esaú, quien se sintió lastimado porque Jacob le robó el derecho de la primogenitura. Y después de 21 años retornó a su hogar, a su casa, con su hermano, dándole regalos continuos para ganarle el corazón. Finalmente, a pesar de que Saúl lo quería matar, se reconciliaron, ¿sí? Fue una reconciliación genuina. También las palabras de nuestro Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y para culminar, les traigo una historia genuina de dos personas que estaban en una posición enemistada. Le estoy hablando del que está a la derecha, es Kim Il-sung, es el abuelo del que está ahora dirigiendo Corea del Norte, y el que está a la izquierda es el doctor Sam Myung-moon, que es el fundador, junto con su esposa, de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Ahí los ven abrazados, pero este señor, Kim Il-sung, puso prisionero al doctor Sam Myung-moon cuando era joven en un campo de concentración por predicar palabras de Dios. Entonces lo puso a tal punto de la muerte, ¿no? Torturado en todo nivel. Sin embargo, él sobrevivió y, claro, el régimen de Corea del Norte mató parte de su familia y, claro, él no lo pudo ver por muchos años, por la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, él volvió en el año 91 a Corea del Norte y se encontró con él, aquel que lo había puesto en prisión. ¿Sí? Lo había puesto en prisión, lo torturó, en fin, y mató parte de su familia. Bueno, cualquier persona pensaría, bueno, es mi oportunidad para vengarme. Sin embargo, él volvió con amor verdadero y, aún yendo a un territorio donde vos
podés morir también, porque estabas en un terreno del enemigo. Sin embargo, fue un abrazo tipo Esaú y Jacob, ¿no? Y traigo acá un poema que el Dr. Moon escribió cuando tenía 16 años. Es para que ustedes entiendan el nivel de pensamiento que él tenía a esa edad y que lo potenció después, digamos, a lo largo de su vida, ¿no? Yo le quería pedir a Rosy si lo puede leer. Bueno, corona de gloria. Cuando dudo de las personas siento dolor. Cuando las juzgo es insoportable. Cuando odio a la gente no encuentro valor a mi existencia. Pero si creo, soy engañado. Aun cuando amo, se me traiciona. Sufriendo y afligido esta noche, mi cabeza en mis manos. ¿Estoy equivocado? Sí, estoy equivocado. Aunque seamos engañados, continúa creyendo. Aun cuando somos traicionados, debemos perdonar. Ama completamente, incluso a aquellos que te odian. Limpia tus lágrimas y acepta con una sonrisa a aquellos que no conocen nada más que engaño y a esos que traicionan sin lamentarse. Oh Señor, el dolor de amar. Mira mis manos. Pon tu mano sobre mi pecho. Mi corazón estalla con semejante agonía. Pero cuando amo a aquellos que actúan contra mí, consigo la victoria. Si has hecho la misma cosa, te daré la corona de gloria. Gracias, Rosy. Este poema fue en el 2003, ganó un premio en la Sociedad Internacional de Poetas en Orlando, Florida, Estados Unidos. Pero es como para tenerlo en la fase de reflexión y reorientación, ¿no? En fin, es un dato más, un dato que también podemos tomar, o información que podemos tomar que nos puede servir para reflexionar profundamente y resolver genuinamente los conflictos, ¿no? Bueno, con esto prácticamente termino, así que si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a darle un aplauso virtual a nuestro conferencista de hoy. Muchas gracias al profesor Gustavo Giuliano. Ya pueden prender sus micrófonos si tienen alguna pregunta, ya están habilitados, o si no, levantar la mano. Acá ya veo a Meris Salcero, puede ser. No, aplauso era, creo. Robert Arevalo, por favor. Una pregunta, una duda que tengo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía es por cada clase que tengamos, ¿nos van a dar algún certificado? El certificado vendría al final por todo el curso, por eso estamos compartiendo las clases que no podían participar, que la deberían ver por YouTube o por Facebook. Ok. Feliz noche para todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la mano. Sí, profesor César. Sí, quiero felicitar a Gustavo porque como yo sé el contenido de estas conferencias estándares, pienso que él ha enriquecido la exposición añadiendo algunos comentarios muy a favor. Y quiero solamente comentar algo porque cuando él mencionaba el valor de la reflexión, me recordé de una cita de Sócrates que decía que una vida irreflexiva no merece ser vivida. Y estaba yo casi como decirle, esa es la cita. Pero sí, es muy importante que no solamente que actuemos, sino que reflexionemos siempre acerca de nuestras vidas para reconocer los errores, enmendar los errores, porque una vida así que se pasa irreflexiva, casi como que se pierde, porque hasta
de los errores puede uno aprender mucho si reflexiona sobre ellos, especialmente cuando tiene que ver con conflictos entre otras personas u otras naciones. Gracias por la conferencia, me gustó mucho el enriquecimiento del estándar. No, gracias a usted, profesor. Sí, hoy en día, como hablamos de la reflexión y de la también interpretación de textos, todo esto se está apagando por esa cultura de la información rápida y corta, que no construye nada, no te permite, simplemente te hace adictivo, ¿no? Te hace una vida adictiva y no te enseña a cómo concentrarte y interiorizarte, meterte dentro de vos mismo, reflexionar. Por eso necesitamos volver a las bases en ese sentido, y nosotros como educadores, yo sé que acá hay muchos educadores, entonces eso implica un dominio de uno mismo también, de concentrarse, disciplinarse, para poder entonces dar un ejemplo a los demás, ¿no? De cómo ir por ese camino, porque yo puedo dar estas conferencias, pero si no lo practico, sería, bueno, por ahí no va a llegar con profundidad. Sí, ahí está María Isabel. Bueno, Muy buenas noches para todos los panelistas y para todos los que aquí están. Soy María Isabel Cárdenas, directora seccional Colombia para la educación de la mujer y de la Federación Mundial de Mujeres para la Paz. Agradecerle primero a todo mi equipo de talleristas que aquí está, y a cada una de las directoras y personas de acá de Colombia y de todos los países que nos estamos uniendo a esta gran semilla, a esta gran labor y a esta misión que tenemos para poder seguir en estos procesos de cambio transformacionales. Sí deseo hacer una pregunta acerca, nosotros nos estamos aquí ya alistando para darle estas primeras capacitaciones que hemos recibido y duplicado. Se nos dijo que podíamos adaptarla a nuestro gusto con los mismos modelos, ¿cierto? Con los mismos contenidos, pero ahora que escucho al doctor Gustavo que nos habla de que también podemos recopilar otro tipo de material, entonces mi pregunta es, ¿podemos nosotros también hacer este tipo de capacitaciones con otro contenido también de valor y que debe ser previamente revisado? ¿Cómo sería? Sí, Gracias. voy a responder. Sí, gracias María. Voy a responderte, después el profesor Regalado puede también ampliar. Claro, nosotros estamos dando la estructura básica, incluso mi esposa les está enviando al grupo las presentaciones originales, el texto que avala esa presentación de PowerPoint, como también las presentaciones que nosotros organizamos como expositores. Para cada una de las presentaciones van a tener eso. Eso significa, obviamente, de que usted va a tener todo el material posible que nosotros podemos brindar, pero a partir de ahí va a tener que adaptarse a la idiosincrasia de Colombia, sin perder el eje fundamental, cuando hablamos de los principios universales, cuando hablamos de los valores universales. O sea, hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Y dice usted muy bien, lo ideal sería que nos reenvíen los contenidos que ustedes van a dar para que nosotros le demos como un apoyo más, un ajuste si se quiere o no, pero que tienen la libertad de darle su aporte, eso no hay ninguna duda. Muy amable, y sí, se haría entonces como un filtro y una aprobación antes de ser editados para poderlos duplicar y basado en los valores y principios universales.
Gracias. Sí, un comentario. Realmente estas exposiciones, hay una forma estándar o básica, pero eso es adaptable de acuerdo a la audiencia. Por ejemplo, yo casi nunca he dado esta conferencia exactamente igual. Y recuerdo que hace algunos años también vino una profesora que fue parte del Ministerio de Educación de Cuba y escuchó la educación de carácter y ella se encantó con este contenido y nos pidió, ¿ustedes creen que yo puedo adaptar esto a Cuba? Le dijimos, claro que sí. Después yo estuve 2 veces en Cuba y ellos utilizaron muchas citas de la Edad de Oro de Martí y aquí decimos, la platanaron a Cuba, o sea que hicieron adiciones coherentes con el contenido, pero que eran más asimilables a la idiosincrasia de Cuba, o sea que cada persona, no solamente al país, sino a la audiencia dentro del país, usted puede tener completa libertad de adaptar la charla para el mejor entendimiento de la audiencia, o sea que no hay ningún problema con eso, no estamos en la inquisición de corregir ni decirle no, esto no se puede, porque cada uno tiene la mejor intención de ayudar lo mejor posible dentro de sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes preguntas y respuestas también. Bueno, acá voy a leer rápidamente. Mavis Yepes hizo una pregunta hace un rato ya. Dice, ¿cuál es la preparación interna que debo tener para lograr victoria en momentos de resentimiento? Qué pregunta. Bueno, porque está César también para responder, ¿no? Pero vamos a ser un equipo de respuesta. La preparación no se va a lograr de la noche a la mañana, obviamente, porque es como un despertar inicial, un asombro de... Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy una persona muy resentida, pero me dijeron que participe en esta conferencia hoy, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta cuál es el origen del resentimiento y encuentro que el egoísmo es una de las claves para entender y que vivir para mí mismo no me va a beneficiar. Entonces, todo esto es un proceso, por eso están las 3 fases de la resolución de conflictos que expliqué lo más detallado que pude, y creo que uno tiene que enfocarse en esas 3 fases al encontrarse al darse cuenta que realmente uno es resentido, tiene un problema que resolver, porque estoy seguro que todos en algún punto algo tenemos que resolver, ¿no? Entonces, lo que hace para poder producir ese cambio interior es el estudiar, el meditar, bueno, si uno practica un credo, orar, pero de alguna manera tiene que profundizar el tema. No podemos de la noche a la mañana tener un cambio interno y quizás no alcance, porque puede ser emocional, es como una burbuja en un momento y ya pasa. Por eso toda cuestión emocional es peligrosa y hay que sustentarla con lo intelectual, ¿no? Y por eso estamos haciendo esta capacitación, para que intelectualmente quede claro, emocionalmente quede claro y para que la voluntad pueda actuar claramente. Eso puedo decir. Ahí Sí, está César. profesor César. Sí, pienso que como estamos hablando de resolución de conflictos, tiene que haber la voluntad de resolver el conflicto. Si no hay esa voluntad, pues el conflicto en vez de resolverse lo que hace es que se magnifica. Y uno siempre tiene, volviendo a la reflexión, tengo un ejemplo. Una vez aquí teníamos una finca de flores y teníamos un ingeniero agrónomo
El señor en un momento de confusión se aprovechaba de todo, robó, no le podía demostrar nada, pero sabía que le había robado. En un momento lo que hice fue que sin decir nada lo despedí y le di sus prestaciones laborales y todo, pero el señor, a pesar de que las prestaciones laborales fueron todas justas, de acuerdo a sus exigencias, el señor estaba enemigo mío. No quería saber de mí porque yo lo saqué, pero yo no tenía otra. Pero después, eventualmente, yo decía, ¿cómo yo voy a resolver ese problema? Porque el hombre era vecino y a veces hay muchos problemas. Entonces, un día el señor me dijo que quería hablarme y quería que yo le diera una carta de recomendación para ir a trabajar a otro país. Inmediatamente yo pensé, a este señor yo no voy a dar ninguna carta para ir a otro país a hacer daño. Pero pensé también, él necesita una oportunidad. Yo voy a hacer la carta, no voy a mentir, decir la parte buena de él y darle esa oportunidad. Bueno, eso resolvió la enemistad porque se sintió, él me pidió esa carta casi con la seguridad que yo se le iba a negar. Y esa era mi primera intención. No voy a darle esta carta de recomendación a esta persona, pero luego reflexioné y dije, si yo no le doy la carta, el conflicto se va a agravar. Entonces le hice la carta y oré, Padre, aquí hay un poco de mentira, pero no necesito tener a esta persona el enemigo. Y eso resolvió la enemistad porque se sintió muy agradecido. Pero seriamente yo pensé en un momento, no darle esa carta. Pero finalmente eso resolvió el problema. Y él cambió. O sea, que la persona hay que darle la oportunidad que cambie también. Si uno mantiene resentimiento permanentemente, no hay solución. Alguien tiene que reflexionar y cambiar y dar oportunidad a la otra persona. Muchísimas gracias, profesor César Regalado. Vamos a darle algunos más, quizás a Evidalia, que hace un rato que levantó la mano, por favor. ¿Puede habilitar su micrófono? Ok. No escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Ahora sí. De escuchar esta majestuosa ¿sí se escucha allí? Un poquito se corta, pero a ver, ahora. Hola. Ahora sí. Sí, se está como cortando. Bueno, buenas noches para todos, un saludo especial. Se cortó. Bueno. Robert Arevalo, otra vez, creo que levantó la mano también. Sí, buenas noches. Para una persona que tenga así, ¿qué recomiendan ustedes para esa persona que es así falta de voluntad? ¿Qué opinión dan ustedes sobre eso? Falta de voluntad para resolver, para la vida, decís vos. Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, obviamente que... Bueno, el ejemplo de uno mismo, si convive con él, podría motivarlo. Hay que buscar el interés, en algún punto de interés de la persona para poder encender ese motor que tiene, ¿no? No sé en un caso puntual que podría ser, cuál es el caso puntual, pero te digo lo mismo que dije antes, o sea, nosotros somos emoción, intelecto y voluntad, ¿no? Y esas tres cosas tienen que estar en armonía, entonces hay que buscar la forma, sea a través del intelecto, sea a través de la emoción, o sea a través de
la voluntad parece que no se mueve. Entonces, buscar otra vía para poder llegar a la voluntad, ¿no? Alguna motivación tiene que tocarle a la persona para poder activarse nuevamente, ¿no? Eso es lo que puedo decirte ahora. Profesor César, ¿algún comentario? Muchas gracias. No entiendo bien la pregunta porque es un poco precisa, pero yo pienso, como dice el profesor Gustavo, si una persona que tiene poca voluntad es porque no hay motivación. Entonces habría que ver qué le prende a la persona, porque qué talento, qué algo tiene la persona que puede moverle a tener cierta ambición, cierto deseo de progreso. Quizás la baja autoestima, no sé. Por eso que la pregunta es un poco muy imprecisa, es muy difícil decir exactamente una solución, pero pienso que hay que trabajar en la motivación de las personas que no sienten voluntad de hacer nada. Algo anda en la motivación o en la autoestima, no hay metas, no hay, o sea, carencia de propósito. Parece ser un caso muy complejo, no sé. Sí, también estaba pensando en que muchas veces el poder sobre esa persona es mayor que la autoridad que se ejerce. Hay un libro de James Hunter, parece el cazador, ¿no? Hunter, que se llama La paradoja, que recomiendo la lectura de ese libro, que dice, hay una diferencia entre poder y autoridad, ¿no? Y el poder es cuando nosotros ejercemos un liderazgo sobre las personas que prácticamente obligamos a las personas a hacer cosas que no quieren hacer y la tienen que hacer, ¿no? Y la autoridad sería incentivar a la persona para que la persona voluntariamente haga lo que nosotros le queremos que haga, pero no es que se lo impone de ninguna manera, ¿no? Entonces, muchos jóvenes hoy en día, esto me suena a un joven adolescente que no tiene voluntad, ¿no? O sea, ahora lo digo porque me suena así el caso de Roberto, pero por ahí no tiene nada que ver, pero supongamos que sea un adolescente, ellos pasan este momento de abuso de poder, de abuso de autoridad y de incomprensión, y se guardan todo eso. Entonces carecen de voluntad para poder ejecutar algo. Pero cuando nosotros aplicamos la autoridad verdadera, original, el liderazgo de servicio, el liderazgo de servicio, entonces las personas se empiezan a incentivar por sí mismas y lo quieren hacer porque realmente quieren hacerlo, porque lo desean, porque sienten alegría a partir de ahí. Entonces, yo creo que a veces las personas no tienen voluntad a causa siempre de algún liderazgo que ha sido autoritario y que les ha coartado esa voluntad y ese deseo de hacer las cosas voluntariamente, ¿no? Así que puede ir por ese lado también. No sé si eso te responde, Roberto, también. No, sí, muchas gracias. Sí, porque es que el sobrino de mi esposa debe ser porque le han dado todo, entonces está como falta de voluntad, falta de espíritu, algo así. Y entonces, pues, muy callado y todo eso. Entonces, pues, yo quiero como motivarlo a que salga adelante y todo eso. Entonces, pues, esa era mi pregunta y le agradezco, muchas gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias. Realmente una pregunta muy buena porque creo que hoy día nos enfrentamos muchos a esas situaciones, ¿no? Hay una general falta de voluntad muchas veces en las generaciones de jóvenes de hoy. Bueno, lastimosamente estamos pasándonos la hora.
pero como ustedes saben, no es la última vez. Nosotros entonces por hoy tenemos que terminar y vamos a reencontrarnos el próximo miércoles 6, creo que es 6 de julio, miércoles 6 de julio a la misma hora de siempre, y va a ser la conferencia o la clase, va a hablar sobre la familia como la escuela del amor, educación de los padres y preparando a la juventud para el matrimonio, que realmente me parece un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su participación, mil disculpas si no pudimos responder todas las preguntas. Gracias por todos los comentarios y también a la gente de Facebook que está mirando de allá. Muchas gracias y que tengan un muy lindo fin de semana. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Hasta Feliz y miércoles. bendecida noche para todos. Gracias.